Este es el de los árboles enearios, ¿no? ¿Cuál es el caso de los árboles enearios? Un árbol eneario puede ser un número que es una hoja o puede ser un símbolo seguido de una lista de árboles. Las listas también son un tipo de dato, los tenemos que definir. ¿Cómo es una lista? Es un árbol seguido, o es un árbol seguido de una lista de árboles. Vale, ¿por qué lo puse así? Porque si aquí coloco árbol vacío, este símbolo también podría ser hoja y se vuelve muy enredado, porque podría ser símbolo seguido de un árbol vacío y eso es como raro, ¿no? ¿Sí me siguen allí? Bueno, entonces vamos a hacer vamos a hacer las funciones que nos solicitan, que sería hoja. ¿Cómo hago una hoja? Dato, entonces escribe list hoja dato. Eso es todo. Define nodo. Lambda dato lista de árboles. ¿Cómo es? Nodo dato lista de árboles. Es todo. Siguiente constructor. ¿Cómo se llama el siguiente constructor? Árbol n elemento. ¿Qué sería esto? ¿Qué entra aquí? Entra solamente el dato. ¿Qué hago? This árbol n elemento dato. Luego, ¿qué sigue? Árbol n list. Lambda dato. ¿Cuál es el otro? ¿El árbol? Árbol n. List. Árbol n list. Dato árbol n. ¿Estamos ahí? Me imagino esto lo hicieron rápido. Esto es el obvio. Estos son los obvios. ¿Estamos ahí? Luego, ¿qué sigue? De estos mismos niños, pero ahora, ¿cómo van los niños? ¿Cómo van estas funciones? Como predicados, o sea, van al final con pregunta. Vale, lo de pregunta, recuerden que es sencillamente una nomenclatura de Racket, ¿no? Porque por un predicado puede llamarse de cualquier manera, pero pues es más fácil así. Bueno, hoja pregunta. Entra un arbolito. ¿Qué pregunto? ¿Listo? No pregunta. ¿Qué sería? ¿Qué sería? No es igual a quién. Uy. No, ¿a qué es igual? Al car de ARB. ¿Estamos ahí? NTH elemento pregunta. Entra un arbolito también. Ah, sí, EQB. Gracias. Luego aquí, ¿qué? EQB con quién? Con él. ¿Quién? Car de ARB. Y este árbol en el list, lo mismo. ¿Qué sería? EQB. Aquí sería ARB. ¿Y qué más sería por acá? Que este sería el car de quién? De ARB. Porque pues en todos los casos es el primero. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pregunta sobre los predicados. Ya hice los predicados. ¿Qué sigue? Los extractores. Ya con los extractores terminamos todo. Muchachos, vamos de nuevo. Yo no tengo nada en contra con que hablen, sino que es por el número de personas. Cualquier bulla me hace que mi voz se pierda. Entonces, hoja, ¿qué extraigo de la hoja? ¿Extraigo él? Sí. Igual ahorita voy a fallar eso. Listo, hoja dato. Entra un árbol y ¿qué hago? ¿Qué extraigo? ¿El qué? ¿El car de quién? De árbol. Perdón, no es el car, sino es el segundo. Eso es el segundo porque el primero es comillita hoja. ¿Estamos ahí? Listo. De nuevo, ¿qué extraigo? El dato. ¿Entra qué? Un árbol. ¿Y aquí qué sería? El KDR de quién?
de ARB. ¿Qué es lo segundo que tengo que extraer? La lista de... creo que esto era símbolo. Pero yo miro una cosa. ¿Yo cómo lo llamé? Ah, yo lo llamé fue key, ¿no? Entonces seamos congruentes con eso. Aquí. Aquí, ¿qué tengo que extraer? Nodo guión, ¿qué? Key. ¿Estamos de acuerdo? Es para ser coherentes. Este sería ¿qué? El KDDR. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿esto qué sigue? De este que tenemos que extraer. El dato sencillamente. Entra un árbol. ¿Y cuál sería? El KDR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? Vale. ¿Y árbol list qué tenemos que extraer? Tenemos que extraer dos cosas acá. Voy a guardar lo que me está pidiendo guardarlo. FDP, representación. 8 sería árboles enearios, listas. Listo. ¿Y aquí qué tendría que hacer? Bueno, esperen, copio esta función. Del primero que tengo que extraer el dato. Entra un árbol. ¿Y qué extraigo de acá? El KDR. ¿Y de qué más extraigo? El ARBN. ¿Y aquí qué tendría que sacar? El ¿qué? KDR de ARB. Que solo entra el... Listo. Vamos a la línea 63, que me está molestando con dato. Porque aquí es KDR de quién? De ARB. Línea 67, que aquí es el KDR de quién? De ARB. Y ya está todo. Ya hice. ¿Qué he hecho? Constructores, predicados y extractores. ¿Estamos? Yo ya hice todo ahí. Eso es lo que deben hacer ustedes en el taller, ¿vale? Para cada uno de los puntos. Digamos que le voy a pedir unas estructuras un poco interrelacionadas para que pues abstraigan bien. O le paguen muy bien al compañero que le regale el código. Bueno, entonces, recuerden que el taller es individual, es ustedes solitos y solitas contra el mundo. ¿Sí? Ya si alguien más se los hace, es su problema. Bien, entonces aquí ¿qué viene? El área del programador. ¿Estamos ahí? Vamos a definir un arbolito 1. Árbol A. Obviamente vendría siendo un nodo. ¿El nodo que recibe? Una llave. Y luego recibe una lista de árboles. Vamos a tener una lista de árboles que sería árbol n list. Después de esto viene un árbol que podría ser otro nodo, nodo P, que viene una lista de árboles. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí voy a colocar una hoja. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vamos a hacer otro nodo. Nodo I, que va a ser una lista de árboles. Recuerden que una lista tiene un elemento seguido de una ¿qué? Programación funcional. Una lista es un elemento seguido de una lista, ¿cierto? Elemento seguido de una lista. Por eso es que lo armo así. Una lista, ¿cómo se arma? Un elemento seguido de una lista. Árbol en el list. Y aquí pues termino con... No, debo terminar con este caso. Con una RBDN, ¿cierto? Que sería un árbol elemento. ¿Qué sería? ARBN elemento. ¿Cómo lo puse? ¿N elemento? Ah, sí, N elemento. Vale, este no sería hoja 5, sino ARBN. Bueno, aquí sigue un árbol que es una hoja, seguido de un elemento. Me había equivocado ahí. N elemento. Y el N elemento tendría
Según la gramática, el elemento que me recibiría un árbol n, ¿cierto? Ahí sí puedo meter la hoja. Ahí sí puedo meter la hoja. Que sería hoja 10, por ejemplo. ¿Listo? Ahora sí. Este sería un nodo P con dos hijos. Un hijo con 5 y un hijo con 10. Si quisiera meter más hijos, pues tendría que hacer árbol en el is, meter el árbol, luego árbol en el is, ¿y cómo finalizo? Con n elemento. Esto es como la lista vacía. ¿Me siguen ahí? Pero yo no permito listas vacías, ¿vale? Tengo que terminar necesariamente con un elemento, pero lo debo terminar así. ¿Me siguen? Listo. Ya hice un nodo. Y aquí vamos a hacer un árbol en el is. Ahora, podría meter un nodo o una hoja. ¿Qué quieren? Un nodo, pero lo voy a hacer sencillo. Nodo y, ¿y qué sigue? Un árbol, una lista de árboles, pero voy a meter directamente el elemento, o sea, un árbol con un solo hijo, que sería hoja 15. ¿Me siguen allí? Recuerden que el caso de la lista pueden ser un elemento o una lista. Ahí decidí terminarlo con una lista. ¿Me siguen ahí? Y recuerden que toda lista debe terminar en, o sea, puede ser lista, ¿y en qué termina? En empty, que en este caso no es empty, sino elemento, que sería un árbol n elemento. Y pues puedo ir nodo o hoja, pero voy a terminarlo en, voy a poner aquí un nodo, pues para que vean que dentro del elemento también puede ir un nodo, pero dentro del nodo, ¿qué va? Otra lista de elementos. Pero pues puedo poner lista o elemento, no me quiero complicar más. Voy a poner elemento y pongo hoja 13. Listo, ahí ya terminé con elemento. Y ahí he terminado el árbol. ¿Listo? Miren la recursión. Un árbol, ¿qué puede ser? ¿Una hoja o un nodo? El nodo, que tiene un símbolo y un árbol. Una lista de árboles. ¿Me siguen ahí? La lista de árboles, ¿cómo está compuesta? La lista de árboles tiene dos posibles variantes: elemento o lista. En caso que sea elemento, lo termino con un árbol, que puede ser nodo o hoja. Pero si sigo con nodo, pues la misma historia. Dentro del nodo, ¿qué hay? Otra lista. ¿Ven que están intrínsecamente relacionadas? Es un data type cruzado. Es una recursión doble. El primero tiene recursión con el segundo y el segundo tiene recursión con el primero. ¿Sí? ¿Vale? Es un tipo de dato cruzado, que es lo que más posiblemente aparecerá en el taller. ¿Sí? En la anterior versión del taller coloqué uno triple cruzado. ¿Sí? Pues son tres que se conocen entre sí, pero es normal. Bueno, árbol en el list, ¿cómo se llama realmente? Guión n. Sería ARB, ¿qué? En el list. Y ARB n elemento. Bueno, no es árbol, sino ARB. ¿Sí me siguen ahí? Vale, solo era la cosa del nombre. Listo. Aquí ya debería tener el árbol. Me dice que la línea 80 es ARB en el is. Listo. Ahora ya lo tengo. Y este es el árbol A. Miren el árbol A. Es un árbol cuya raíz es K. Y tiene, ¿cuántos hijos tiene? Miren, tiene, ¿qué tiene acá? Tiene este nodo, ¿cierto? Que sería, esperen, aquí hay una cosa que no me gusta. Esta aquí de los paréntesis no me están, esperen, yo miro una cosa. Ya, todo esto, este nodo y este nodo tiene, esperen, yo miro una cosa, este nodo tiene, aquí hay un error, porque un árbol en el is, ¿cierto? Puede contener un nodo como elemento, pero este obligatoriamente, ¿qué tiene que ser? También un árbol en el is. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Porque árbol en el is tiene dos parámetros. ¿Cuál es el primer parámetro? El elemento, que es un árbol, que en este caso es un nodo. ¿Me siguen ahí? Es un nodo. Todo esto es un nodo. ¿Vale? Y seguido, ¿qué tiene que seguir? Tiene que seguir un en el is o un n elemento. Aquí había un error. Ahora sí no lo va a representar bien. Listo, entonces tenemos el árbol A. Ahora sí, miren acá. Este es un árbol K. Vamos a dibujarlo.
Vamos a dibujarlo. Miren, este árbol cómo es, que ustedes ven aquí. Pongámoslo gráficamente. Este árbol, ¿cuál es su raíz? Su raíz es K. Y vienen dos árboles en el is. Entonces, los hijos de él realmente es una lista. ¿Me siguen ahí? Entonces, pues lo vamos a representar separados, pero se entiende que están dentro de la misma lista. En el primero, tenemos una K, todavía no hemos dicho qué es. Este es el primer elemento. ¿Sí? Árbol en el is es esto. Y luego sigue este de acá. Sería el nodo Y y finalmente el tercer nodo. ¿Sí pillan que son tres hijos? Miren, el primer hijo, muchachos, es este nodo. Pero este nodo llega hasta aquí. ¿Me siguen? Es un nodo acá. ¿Me siguen? Luego viene, ¿cuál es el segundo elemento? Sería este nodo. Y el tercer elemento sería este nodo. ¿Me siguen ahí? Recuerden que dentro de una lista solo pueden haber dos cosas: elemento y lista. Bien, lista, elemento que llega hasta aquí. Y luego viene, ¿qué? Lista, que este sería el CDR. Luego, ¿cuál es el elemento acá? Ese nodo. ¿Y cuál es el último elemento? Este de acá. Entonces, ¿cómo vendría? El primer elemento, ¿qué es? Es un nodo, ¿qué? P. ¿Que tiene qué? Miren, estos son los hijos. Dos hojas, 5 y 10. Recuerden que estos son L árboles. Son listas, ¿sí lo pillan? Estos son listas. Porque es un árbol lineario. Solo sube un poco más al nivel de abstracción. Ahora bien, este segundo hijo, ¿qué es? Obsérvenlo acá. Este segundo hijo, ¿qué es? Y, que tiene 15, que tiene otro nodo, 15, y el hijo izquierdo es un nodo, K, ¿cierto? K. Aquí hay un problema. Esperen, yo miro una cosa. El nodo K, porque si tiene, nodo Y, cuyo hijo es un elemento. Solo tiene un hijo, muchachos. Solo tiene un hijo. El nodo Y solo tiene un hijo. ¿Que quién es? 15, no más. Ahí termina. No, el 13 es el otro lado. El otro. Miren, es un nodo Y cuyo hijo es un elemento nomás. O sea que es un solo hijo que tiene ¿quién? 15. ¿Y ahora qué pasa? Este es el nodo K, que solo tiene un hijo. ¿Que quién es? 13. Cuando es elemento es una sola cosa. ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿por qué terminan en elemento? Porque la lista, ese es el caso base de la lista. Miren que ya estoy mezclando dos. Ya este es un ejemplo más elaborado. ¿Estamos ahí? Pero es importante que vean los videos y hagan ejercicio antes de la clase. Entonces, estamos ahí, el árbol ya está bien formado. Vamos a hacer ahora una función que me liste las hojas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una función que me liste las hojas. Ya el árbol está bien formado. Vamos a hacer una función que me liste ARB a lista de números. Entonces, ¿qué entra aquí? Un árbol. Vamos con los casos base. Condicional. ¿Qué tengo que preguntar? Si el árbol es un nodo. ¿Estamos ahí? Ahí me equivoqué con esto. Condicional. Si el árbol es un nodo, perdón, si es una hoja, ¿qué hago? Sencillamente retorno una lista con quién. Como han cometido una lista de números, debo extraer a quién. Sería hoja, dato. Extraigo el dato. ¿De quién? De Arebe. Y se acabó. Hago una lista con el dato. Recuerden que aquí no hay listas vacías. El caso base es la hoja. Listo. ¿Cuál es el siguiente caso? Si es un nodo. Bueno, aquí ya me toca revisar. Porque me toca hacer otra función. ¿Y luego qué viene? ¿Qué viene luego? El error. Estructura. Ya. ¿Listo? Bien. Ahorita vamos a resolver qué hay aquí.
Resulta que cuando ya tengo diferentes tipos de datos, yo no puedo utilizar la misma función para trabajar dos data types diferentes. Cada función se encarga de un tipo de dato diferente. Por lo tanto, me toca hacer otra función que trabaje ¿quién? Las listas. ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Obsérvense acá. Muchachos, vamos a hacer una append de ¿quién? El nodo que... verdad que solo voy a extraer los números, ¿cierto? Vale, ahí no hago nada más. Aquí voy a llamar una función que me va a devolver la lista, pero con el otro tipo de dato. ¿Cuál es el otro tipo de dato? Las listas de árboles. Eso es un tipo de dato diferente. Entonces tengo que hacer arb listNum, lo voy a llamar auxiliar. ¿Y qué le voy a mandar? Nodo, ¿qué? La lista de árboles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Vale? Esta función me explora el otro tipo de dato, que es la lista de ¿qué? De árboles. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca hacer? Exactamente, arb listNum auxiliar. ¿Esto qué recibe? Una lista de árboles. ¿Cuáles son los posibles casos? Si es un elemento. Si es un elemento, ¿cuál es la función que me pregunta si es un elemento? Este de acá. Si es un elemento, ¿qué debo hacer? Si es un elemento, muchachos, si el árbol es un elemento, entonces lo que debo de hacer es llamar la otra función, que sería listNum. ¿Por qué llamo la otra función? Es porque si es un elemento es un árbol, ¿vale? Recuerden, elemento es un árbol y el otro caso es un árbol seguido de una lista. Entonces, ¿quién se encarga de los árboles? La función de arriba, listNum. ¿Y cómo hace el extractor? ¿Dato de quién? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el otro caso? ¿Cuál es el otro caso? nList, ¿no? Listo. Si es una lista, entonces debo hacer una append de quién? Del elemento, ¿cierto? ¿El elemento quién lo maneja? Esto maneja el elemento. Pero aquí no es nElement, sino creo que era list. Déjenme ver. nList. Entonces de nList extraigo el dato y hago un llamado recursivo con el resto. ¿Quién sería el resto? Que sería arb listNum que auxiliar y le envío el resto. ¿Quién es el resto? El resto sería arb-n. Miren que estoy siguiendo la misma receta que les estaba explicando. ¿Me siguen ahí? Bien, nodo LRAB no existe. ¿Cómo lo llamé? Que me dan los nombres. No, esto está al revés, ¿no? Es nodo key y aquí sería nodo ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamé en la gramática? LRB. Así lo llamé. Ahora sí. Entonces, de aquí, ¿qué extraigo? Del auxiliar debo extraer, creo que aquí en nodo LRAB y nodo, bueno, nodo aquí no lo uso. Bien, entonces, ¿qué hago? Esta función, muchachos, y esto viene en la receta de diseño. Cada función se encarga de un data type distinto. ¿Cuántos tipos de datos tenemos? Dos. Árbol y lista de árboles. ¿Estamos de acuerdo? La primera función se encarga cuando llega un árbol. Verifica los dos casos. ¿Cuáles son los dos casos de árbol? Hoja y nodo. Y la segunda función se encarga cuando llega una lista de árboles, que es un tipo de dato diferente. ¿Cuáles son los dos posibles casos? Cuando es un elemento o cuando es una lista. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen allí? Vale, esto ya técnicamente debería funcionar. Entonces, ¿qué quiero? ARB a lista de números. ¿De quién? De árbol A.
Sacó los números. Nice. ¿Cómo haría para sacar los símbolos? De hecho me serviría el auxiliar, porque el auxiliar no hace nada. Lo único que cambia para sacar acá es que en caso que sea una hoja, ¿qué devuelvo? Devolvería vacío. Y aquí, ¿qué haría? Pondría un append de quién? De list. ¿Cómo extraigo el? Sería nodo key de ARB y aquí cerraría el append. ¿Listo? Yo puedo utilizar esta función auxiliar porque esta función auxiliar solo me trabaja la lista, no hace nada más. ¿Y cómo llamaría esta función? List símbolo. Y pues aquí en el llamado recursivo, no, necesito list símbolo auxiliar porque hay una cosa que cambia. Pero podríamos utilizar genericidad. Pero bueno, está bien, no la usemos. List sin auxiliar. Es que lo único que cambia es que la función recursiva que él llama, list sin auxiliar. Miren, lo único que cambia es que en vez de llamar list none, voy a llamar a list. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Llamo a la otra función. ¿Podría yo tener una función genérica que me hiciese las dos cosas al tiempo? ¿Cómo le haría? ¿Se acuerdan de la técnica que usábamos en programación funcional cuando teníamos estos problemas que las funciones se parecen tanto? ¿Qué haríamos? Se pasa como parámetro, ¿sí? Pasamos la función que necesitamos como parámetro. ¿Sí recuerdan eso? Con eso yo ¿qué me evito? Tener dos funciones prácticamente iguales, pero igual vamos a comprobar. Miren, ARB listSim, ¿cierto? ¿De quién? De árbol A. Ahí está. KPYK, ahí están los símbolos. Ahora, ¿cómo lo vuelvo genérico? A ver si, porque esto lo podemos hacer. ¿Sí? Y ahora hasta ser una lista auxiliar, ¿qué me va a recibir? La función. Y acá sencillamente llamo la función y aquí sencillamente llamo la función. Entonces ya no es list un auxiliar, sino list ¿qué? Auxiliar. ¿Y a quién le envío? Va a ser chistoso. Le envío a ella misma. ARB list no. O sea, la envío a ella misma. ¿Sí? Un boy identifier. Ay, qué pucha. Esto debería dejarse. 107. No estoy bien. Voy a matar a esta auxiliar. Adiós. Y aquí llamo a lista ¿qué? Auxiliar. ¿Y qué función le envío? ARB ¿qué? List sim. ¿Vale? Me dice que en la 107. ¿Y esta quién llama? Esta debería llamar a list auxiliar. Pillen. Borré una función, ¿lo pillaron? Miren. List none. Tengo que enviarle la función, el F. List none. List sim. Genérica. ¿Lo pillan? Genericidad de la programación funcional. Estos son funciones de ¿qué? De alto orden o orden superior. ¿Sí? Esto lo podemos hacer. ¿Sí? O sea, como existe este contexto, pues me ayuda mucho. ¿Preguntas? Bien, miren que se me fue hasta las 52. ¿Cómo sería el de procedimientos? Lo puedo... Muchachos, ya que me desafiaron, vamos a hacer el de... Muchachos, el de procedimiento de la cosa es lo mismo, Miren, ¿qué tendría que hacer? Lambda S. ¿Qué pasa? Si la señal es igual a 0, ¿qué devuelvo? Hoja. En otro caso, no, aquí tengo dos señales. Condicional.
Si la señal es igual a 0, ¿qué devuelvo? Hoja. Si la señal es igual a 1, dato. En otro caso, ¿error en dónde? En hoja. Listo, muerto. Vamos a hacer el segundo. ¿Cómo es el segundo? ¿Cómo sería? Con lambda S. Condicional. Si S es igual a 0, devuelvo nodo. Si S es igual a 1, devuelvo la llave. Si S es igual a 2, devuelvo el árbol. En otro caso, listo. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? Lambda S condicional. Si S es igual a 0, ¿qué devuelvo? ARB. Recuerden que el condicional de 0 es siempre el predicado. Condicional de 1, el dato. Condicional, en otro caso, error en ARB n element. ¿Estamos ahí? Miren lo sencillo que es. Lambda condicional. Si S es igual a 0, ¿qué? ¿Qué devuelvo? Árbol en el is. Si condicional es igual a 1, dato. Si condicional es igual a, si S es igual a 2, árbol n. Y otro caso, error. Error en ARB n this. Listo, y hemos terminado. Ahora bien, ¿qué cambia aquí? ARB en ¿qué? 0. Aquí sería ARB en 0. Miren que aquí ya no pensamos en KDR ni esas vainas. Luego aquí ARB en 0 también. Aquí sería ARB en 0. Aquí sería ARB en ¿qué? 1. Aquí sería ARB en 1 también. Aquí sería ARB en ¿qué? En 2, muy bien. Aquí ¿qué sería? Aquí sería 1, ¿no? Aquí sería ARB en 1 también. Aquí sería ARB en 2. Porque es el segundo dato. Play. Árbol A, ¿qué es? Un procedure. Invocamos lista de símbolos. Lista de números. En sus caras y rápido. Bueno, los que quieran irse, váyanse. Voy a aterrizar entonces en el Notion y salimos. ¿Listo? Porque pues eso lo estoy haciendo.